Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas, en el todopoderoso Yahushua HaMashiach, el Salvador del ser humano, el único. No hay nadie como Él que pudo realizar el sacrificio en la cruz para la redención de nosotros los seres humanos. En esta ocasión quiero hablar de los verdaderos atalayas bíblicos. Los verdaderos centinelas vigilantes, a quienes muestra la Biblia como mensajeros directamente de Yahweh el Todopoderoso para la edificación del creyente. Primero, conociendo las Sagradas Escrituras y después ser puestos como vigilantes, atalayas, centinelas, mensajeros atentos, hombres y mujeres, atentos a la voz del Todopoderoso para comunicar el mensaje al pueblo del Eterno, del Altísimo, de Yahweh el Todopoderoso. Paso ahora a la lectura del archivo PDF para que conozcamos las características de los atalayas, mensajeros o vigilantes de Yahweh el Todopoderoso. La Biblia presenta al verdadero atalaya. En hebreo sería la palabra sofet, vigilante, como alguien llamado por Yahweh para advertir, enseñar y cuidar espiritualmente al pueblo del Todopoderoso. No busca agradar a los seres humanos, importantísimo. No busca agradar a los seres humanos, sino ser fiel al mensaje recibido de Yahweh el Todopoderoso. Pasamos ahora a 12 características bíblicas de los verdaderos atalayas, pastores o predicadores de sana doctrina. Primero, predican toda la palabra de Yahweh sin quitar ni añadir. No seleccionan solo los mensajes o pasajes populares, sino que anuncian el consejo completo de Yahweh el Todopoderoso. Veamos ahora algunos de los versículos y recuerden, como les menciono siempre, busquen más de una traducción. La traducción más común y utilizada es la Reina Valera 1960, pero es recomendable buscar siempre más de una traducción para que no nos quedemos con un solo significado o con una sola forma de comprender. Es nuestro deber buscar en más de una traducción para mejor comprensión de lo que quiere decirnos el Todopoderoso en la actualidad. Citamos el primer versículo bíblico, Libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27, que dice lo siguiente: en las tres traducciones que a mí en lo personal me da una buena comprensión del mensaje en su esencia. Dice: porque nunca vacilé en decirles lo que el Todopoderoso quería que ustedes hicieran. Segunda traducción: porque les he anunciado todo el plan del Todopoderoso sin ocultarles nada.
Y en la tercera traducción, pues ya les he anunciado los planes del Todopoderoso, no les he ocultado nada. Sigo con la lectura. Porque no he rehusado a anunciarles todo el consejo de Yahweh el Todopoderoso. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. No añadirás a la palabra que yo les ordeno, ni disminuirás de ella. Importante. Veamos también qué cita en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 versículos del 18 al 19. Tenga cuidado todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. Tenga cuidado. A quien le añada algo, el Todopoderoso le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Si alguien le quita algo a las palabras de la profecía de este libro, el Todopoderoso le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, que se nombran aquí. Segunda traducción: a todos los que escuchen el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto: si alguno añade algo a estas cosas, el Todopoderoso le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, el Todopoderoso quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh que en este libro se han descrito. Y la tercera traducción: a todos los que escuchen el mensaje de esta profecía, les advierto esto: si alguien le añade algo a este libro, el Todopoderoso lo castigará con todas las plagas terribles que están descritas en este libro. Y si alguien le quita algo al mensaje de esta profecía, el Todopoderoso no lo dejará tomar su parte del fruto del árbol que da vida, ni lo dejará vivir en la ciudad Kadosh, como se ha dicho en este libro. Estamos hablando de cuando la persona, 12 características bíblicas de los verdaderos atalayas, pastores o predicadores de la sana doctrina. Hemos citado el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27, y el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. En este momento estuvimos leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 18 al 19. Número 2. Hablan la verdad aunque sea rechazada. Importantísimo. Hablar la verdad aunque la persona no quiera escucharlo, aunque la persona se moleste, aunque la persona ignore el mensaje, ignore el predicador, ignore el mensajero, directamente está rechazando e ignorando al Todopoderoso. Hablan la verdad aunque sea rechazada. No cambia el mensaje para agradar a las personas. No cambia. No varía, no altera, no modifica, no cambia el mensaje. No lo cambia. Versículos de sustento bíblico. Ezequiel capítulo 2 versículos del 6 al 7. Les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de
escuchar. Dice el Todopoderoso, les hablarás sí o sí mis palabras. Por eso en este sentido, aún así directamente como queda grabado el mensaje, hay personas que les va a interesar. Realmente quieren escuchar palabra del Todopoderoso. Pero también hay personas que no van a querer saber nada. Les va a generar incomodidad escuchar este tipo de mensaje. Y aún entre creyentes, entre hermanos en la fe, pero por mucho que seamos hermanos y hermanas en la fe, aún entre hermanos en la fe, cristianos, creyentes, discípulos, también les va a chocar este tipo de mensaje, porque están acostumbrados a un evangelio básico, a un evangelio tibio. Y cuando vengan las pruebas mayores, dificultades mayores a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel de hogar, lamentablemente sus hermanos y hermanas van a tambalear, a titubear en medio de dichas calamidades, situaciones que si bien el Todopoderoso las permite, tiene que ser para nuestro crecimiento en la fe, pero antes de eso, el creyente tiene que ser o tener su base sólida, la roca firme, donde su casa no caerá. Dice también el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, busco ahora el favor, el ser vistos, la ayuda, la aprobación del ser humano o de los seres humanos o el del Todopoderoso. Los verdaderos atalayas, centinelas, mensajeros, vigilantes, no buscamos el favor del ser humano, no buscamos agradar al ser humano. No buscamos la aprobación del ser humano. Buscamos el favor, buscamos realmente es el favor del Todopoderoso, la aprobación del Todopoderoso. Porque aquellos predicadores, aquellas personas, hombres o mujeres, que comparten el mensaje del Todopoderoso, pero básico o a medias, para creyentes que ya deberían estar firmes, sólidos, creciendo en la fe. Conforme se crece en la fe, crece la prueba. Por eso es que es necesario un evangelio fuerte para aquellos que ya tienen hace tiempo el ABC del evangelio. Dice la palabra que teniendo necesidad de volver a predicar otra vez o volver a enseñar, dice Pablo, cuando deberían comer ya alimento sólido, es necesario otra vez o están todavía en la leche espiritual. También se sustenta con el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 17. Punto número 3. Corrigen, reprenden y exhortan con paciencia. Esto es importante también, la paciencia, porque el Todopoderoso ha sido, es y sigue siendo paciente con nosotros, con cada creyente de forma personal, individual. Por eso en esa paciencia, en esa compasión, de que el Todopoderoso te da una y otra oportunidad, te levanta cuando te caes, te extiende la mano y te la sostiene siempre. No te está buscando para juzgarte, sino para ayudarte a atravesar las situaciones y que tú crezcas. En ese sentido y en esas experiencias personales, también debemos ser lo mismo con nuestro prójimo. Hombres y mujeres, hermanos y hermanas en la fe, compasivos,
Tener paciencia, como dice allí esa palabra específica, paciencia, al enseñar, al corregir. La palabra enseña que cuando corriges, dice la palabra, cuando corriges, hazlo considerándote a ti mismo. Y eso lo enseña el apóstol Pablo porque va a llegar el momento en el que vamos a estar de aquel lado. Hoy estamos de este lado y corregimos y enseñamos, pero va a llegar un día, sí o sí, muchas veces en la vida, que vamos a estar de aquel lado y también vamos a esperar que sean pacientes o que sea paciente la persona con nosotros, que nos corrija con amor y paciencia. Por eso seamos lo mismo. Enseñemos con paciencia, con amor, de lo que aprendemos del Todopoderoso. Dice allí también el punto número 3, corrige, reprende y exhorta con paciencia. La sana doctrina no solo consuela, también corrige el pecado. Corrección constante. Corrección. Necesitamos sí o sí, a diario, la corrección. Porque tenemos que entender que el ser humano peca consciente e inconscientemente. El creyente peca consciente e inconscientemente. Y por eso a diario debemos venir al Todopoderoso a aprender de su palabra, pero también a diario pedir perdón en cada oración, por lo menos en el día a día. Porque pecamos consciente o inconscientemente. En lo consciente, evitar que vuelva a suceder. Y en lo inconsciente, porque también nuestro cerebro y nuestro cuerpo está habituado a la naturaleza del pecado desde que somos en la parte de la niñez, que ya se despierta la conciencia para conocer lo bueno y lo malo. Y a muchos en distintas edades, cada quien sabe en qué edad, en qué tiempo fue llamado a conocer del Evangelio. Muchos en la edad de adolescencia, otros en la edad de adultos y otros en la edad de la vejez. Entonces el cuerpo está viciado, el cuerpo está habituado, pero viciada es la palabra, al mal hablar, mal vocabulario, a escuchar lo corrupto, lo que no conviene, a mirar también lo que no debe, a pensar, aun si no lo hablas, pero lo piensas, lo pensamos, también en condición de pecado. Entonces todo eso tiene que ser corregido. Y solo la Ruach HaKodesh, que has conocido como Espíritu Santo, es quien va haciendo esa transformación en cada creyente, cada ser humano de forma individual y personal. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra y es la Ruach HaKodesh quien me convence y me transforma a mí, y así también lo hace contigo y toda persona que se queda a escuchar el mensaje del Todopoderoso. Sea en una iglesia, un templo físico de 4 paredes, sea en la calle cuando se te predica, o sea a través de estos medios digitales de las redes sociales. Continúo con la lectura en el punto número 3, versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina del Todopoderoso, enseñanza del Todopoderoso. Recuerda también que cada creyente, cada predicador, cada hermano y hermana de la fe que damos el mensaje del Todopoderoso, no tenemos todo el conocimiento, ni siquiera de las Sagradas Escrituras, mucho menos. No lo sabemos todo, sino lo que el Todopoderoso va colocando en nosotros para aprender, para vivir y asimismo enseñar. Por eso en tu caso y en mi caso nos toca recibir el mensaje de parte del Todopoderoso en una persona cuando lo da, asimismo en otra y asimismo en otra.
Recuerda que cada ser humano, todos tenemos virtudes y defectos. Por eso en lo que se equivoca la persona, tú eso lo haces a un lado, sin juzgar a esa persona como ser humano. Tú tomas el conocimiento y que ese conocimiento, lo que tú lo tomes, te traiga a la Biblia. Primero para que tú confirmes si es así o no es así. Y ahí mismo la Ruach HaKodesh es quien te va a enseñar, te va a dar el entendimiento. Entonces de cada persona tú vas adquiriendo fragmentos de aprendizaje que vienen del Todopoderoso que va colocando en cada ser humano. Y donde ese ser humano se equivoque, tú toma eso, hazlo a un lado y agarra solo el aprendizaje que te está dando el Padre por medio de esa persona para ti, para que tú vengas en la comunión uno a uno, tú con Él, con el Todopoderoso, y sigas creciendo en la fe, creciendo en el mensaje, creciendo en la esperanza, creciendo en el conocimiento, y sea el Todopoderoso reconocido, exaltado y glorificado. También como respaldo bíblico, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver qué dice. Libro de Tito, veamos lo que dice. En las tres traducciones. Eso es lo que tienes que enseñar. Anímalos. Aquí está, anímalos. Y cuando estén en un error, corrígelo. Recuerda, con paciencia. Tú tienes toda autoridad para hacerlo, así que no permitas que nadie te menosprecie. En la segunda traducción, esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Y la tercera traducción, enseña estas cosas con toda autoridad para animar y corregir a la gente. No des motivo para que te falten el respeto. Esta parte de autoridad tenemos que recordar que el Todopoderoso, cuando coloca predicadores en iglesias, lo coloca como autoridad espiritual. No es para sujetar a las personas a su antojo. Es saber que se está enseñando la palabra y nosotros tenemos autoridad sobre todo espíritu de las tinieblas, sobre todo espíritu inmundo, siempre y cuando el creyente viva en santidad. Digo viva en santidad porque, aunque el creyente tenga la autoridad, conozca del evangelio y predique, si no está en santidad, los demonios no se van a sujetar, los demonios no se van a ir. Los demonios van a estar sobre esas personas oprimiendo la mente, confundiendo y sobre todo inquietando para que no se escuche la prédica y no se entienda incluso. El creyente tiene la autoridad en Yahushua HaMashiach. Estamos claros en eso. Pero si el creyente no está viviendo en santidad y en obediencia a la palabra, olvídate que esa autoridad se hace efectiva. Él podrá creer que tiene la autoridad, sí la tiene, pero no hace efecto, no funciona en ese momento contra los demonios. Y los demonios pueden atacarlo a él sabiendo que está en pecado, atacar a las ovejas que no comprendan el mensaje, que se inquieten, que en sus mentes lo que haya es querer irse de la iglesia porque tienen alguna actividad, una distracción o alguna ocupación por hacer, y se pierde el momento de la predicación. Entonces aunque aquí, se habla de la autoridad, se refiere a eso. Cuanto más cuando hay predicadores que sujetan a las ovejas a su antojo. Cuando ejercen señorío sobre las ovejas. Y la Biblia exhorta sobre eso. Sobre los predicadores que tienen una manipulación psicológica sobre las ovejas. Porque dice la palabra que las están sujetando para su beneficio. Y en la mayoría
es un beneficio económico. El Padre, el Todopoderoso, reprende también eso. Corrige también eso. Está en contra de eso. Vamos a ver ahora qué dice en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 5. La crítica abierta es mejor que el amor escondido. Vale más reprender con sinceridad o franqueza que amar en secreto. Quien de verdad te ama, te reprenderá abiertamente. Quien de verdad te ama, te va a decir la verdad, te va a corregir. Por supuesto que sí. Continuamos con la lectura en el archivo PDF. Punto número 4. Viven conforme a lo que predican. Viven conforme a lo que predican. Su vida respalda su enseñanza. Versículos, Mateo capítulo 5, versículo 19. Lo leeré aquí por encima. Mateo capítulo 5, versículo 19. Así que cualquiera que desobedezca alguno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y los enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino del Todopoderoso. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino del Todopoderoso. Quiero pasar acá para que se pueda ver, porque es importante siempre mostrar los textos bíblicos. En mi caso, si tengo que pasar muy rápido de una ventana a otra, pero es importante mostrarlos. Leo en la segunda traducción: por eso el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a las personas a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Y la tercera traducción: por eso, si alguno no obedece uno solo de los mandatos del Todopoderoso, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino del Todopoderoso. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino del Todopoderoso. Esto es muy importante, enseñar la palabra tal cual como está. Escrita está. Y también en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Sé ejemplo para los creyentes. Libro de Tito capítulo 2 versículos del 7 al 8. Punto número 5. Alimentan al pueblo con sana doctrina. Importante. Sana doctrina. No entretienen. No se entretiene al pueblo. Hay algo muy importante, es que si en la semana, que tiene 7 días, que hay 5 o 6 días para trabajar, y hay uno que se está dedicando, incluso no es todo el día, uno del cual se tomarán 2 o 3 horas para dedicarlas al Todopoderoso en aprender, en enseñar, en estudiar, en orar, incluso en dar testimonios. Eso también es bastante valorado, porque cuando el ser humano conoce del Todopoderoso aquí, vive la experiencia de la libertad en el espíritu por medio de Yahushua HaMashiach, y quedamos aquí en este planeta Tierra todavía, es para ser testimonio para las demás personas. Eso también es muy valorado por el Todopoderoso. Si de un día de la semana se toman de 2 a 3 horas
para dedicarlo al Todopoderoso. Y en vez de ser bastante prudentes a la hora de administrar ese tiempo, ese momento con las personas para hablar del Todopoderoso, enseñar del Todopoderoso, orar los unos por los otros, cuán importante es cuando en vez de tomar ese tiempo precioso, respetarlo y aprovecharlo, lo que están haciendo es entreteniendo, distrayendo, malgastando el tiempo y el momento. No todos los días vamos a tener la oportunidad de hablarle a alguien o de escuchar por medio de alguien el mensaje que el Todopoderoso tiene para tu vida, tiene para mi vida. No siempre vamos a tener las oportunidades disponibles. Esto es importante porque cuando nosotros no somos conscientes de esto, malgastamos el tiempo, desaprovechamos incluso la oportunidad. Porque quizás hoy el Todopoderoso tenía un mensaje para ti, para que lo aprendas, para que lo vivas y para que lo enseñes. Y quizás lo aprendiste, lo tienes, pero a la hora de predicarlo, malgastaste el tiempo y la oportunidad. Eso tanto a ti como a mí nos será demandado. La palabra dice que de toda palabra ociosa, de ella daremos cuenta en aquel gran día. Porque aquel gran día vendrá, donde todos estaremos frente al Creador de los cielos y la tierra, al Creador de lo que vemos y también de lo que no podemos ver, pero que llegará el momento y el día en que sí será revelado, será visible ante cada uno de nosotros, los que hoy somos seres humanos. Llegará aquel gran día cuando seamos solamente seres totalmente espirituales. Vuelvo a leer punto número 5. Alimentan al pueblo con sana doctrina, no entretienen, en cambio, nutren espiritualmente. Nutren espiritualmente como sustento bíblico. Evangelio de Juan, capítulo 21 del versículo 15 al versículo 17. Apacienta mis ovejas. Cuando también el Todopoderoso le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 3. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 9. Punto número 6. Permanecen vigilantes y advierten del peligro. Permanecer vigilantes, despiertos. Esto quiere decir aprendiendo constantemente a la par mientras vive la palabra, la persona. Y asimismo advierte del peligro. Yo en otros videos anteriores lo he dejado como mensaje de mi parte, es: deja ya el evangelio básico, el aprendizaje básico, la doctrina básica, la corrección básica, y tú mismo, tú misma, hombre o mujer, busca, presta tu oído a prédicas, no solo de sana doctrina, es decir, de sana doctrina por un lado, pero también prédicas fuertes. Porque estas prédicas fuertes, ¿a qué le digo yo fuerte? Prédica que entra a profundidad de las Sagradas Escrituras y no te queda solo con lo superficial, con el ABC, como cuando comenzamos el Evangelio, que solo se te hablaba o se te habló, como también en mi caso, que el Todopoderoso es amor. Claro que Él es amor.
Que Él te cuida en todos tus días, claro que sí. Que a pesar de que caigas en pecados, en errores, siempre y cuando te arrepientas, Él te levanta, claro que sí. Pero ¿qué hay de la santidad, que nos llama santidad el Todopoderoso a diario? ¿Qué hay también del arrepentimiento a diario? ¿Qué hay de los pecados ocultos? Pecados ocultos, los que están guardados, que de pronto se vuelven recurrentes. Los que se cometen en la mente, aunque no se confiesen. Pecados ocultos. ¿Qué hay de esos pecados ocultos? La envidia, el rencor, el enojo. El creerse más que otros hermanos en la iglesia, que otros hermanos en la fe. El con la mente desear que al otro le vaya mal. ¿Qué hay de esos pecados que no te dejan crecer y avanzar? Te mantienen estancado o estancada espiritualmente. Y lo peor todavía es que todo creyente que comete estos pecados ocultos no solo no avanza espiritualmente, no crece, se ha quedado estancado, sino que tiene puertas abiertas para los demonios. ¿Qué hay de esas prédicas que te llaman a examinarte a ti mismo a diario? ¿Qué hay de esas prédicas que te llaman a pedir perdón? A reconocer cuando tú te equivocas. A pedir al Todopoderoso como lo hacía el rey David: renuévame, cámbiame, examina lo más profundo de mí. Y cuando el Todopoderoso lo saque, te lo haga ver, para que tú lo cambies, para que tú abandones esa parte de la vieja naturaleza caída del ser humano. Prédicas que te hablen o que te hagan ver la Biblia como un espejo en el que constantemente a diario debemos examinarnos, a dejar el orgullo, la vanidad, a que te compares contigo mismo, contigo como hombre o mujer, contigo mismo, contigo misma si eres mujer, en cómo eras antes, cómo eras ayer y cómo eras hoy. Para que entonces cada vez vaya menguando, disminuyendo más tú y sea más visible Yahushua HaMashiach en tu estilo de vida, en tu forma de vivir, de pensar, en tu día a día. Este tipo de prédica que te llama, que te invita a estudiar más la Biblia, a orar constantemente, a ser más humano, más compasivo con las personas. Porque si de pronto tú no puedes ayudar económicamente a alguien, o a través de un alimento, o a través de una vestimenta, una ropa, tú puedes ayudar a muchos seres humanos orando, dedicando un tiempo específico a orar. Todo esto son prédicas fuertes que son necesarias para crecer. A esto me refiero con prédicas fuertes. Sigo con la lectura. Permanecen vigilantes y advierten del peligro. Como verdaderos atalayas avisan antes que llegue el juicio o el engaño. 2. Juicio por un lado del Todopoderoso, o el engaño de espíritus inmundos que engañan a personas, que se meten en la mente, en el pensamiento de las personas, manipulan a esta persona y esta persona puede manipular a otros para su propio beneficio. Como sustento en versículos, libro de Ezequiel capítulo 3 versículos del 17 al 19. A ti te he puesto por atalaya, vigilante, centinela, mensajero, enviado.
de estar atento para dar el mensaje de parte del Todopoderoso para corregir. Libro de Ezequiel capítulo 33 versículos del 7 al 9. Veamos qué dice el libro de Isaías. Libro de Isaías. Capítulo 62 versículo 6. He puesto guardia sobre tus murallas, Jerusalén, el creyente. Nunca permanecerán callados. Aquí estamos, todo el día y toda la noche. No se den descanso ustedes que se dedican a pedirle al Todopoderoso que no se olvide de sus promesas. La oración. Segunda traducción, Yarushalayim, en tus murallas he puesto centinelas, que ni de día ni de noche dejan de decir, no se queden callados los que invocan al Todopoderoso. Tercera traducción, Jerusalén, en tus murallas yo he puesto guardias, que de día y de noche dirán, ustedes los que adoran al Todopoderoso, no se queden callados. Búsqueda constante del Todopoderoso, bien sea a nivel de congregación, pero principalmente de forma individual, porque antes tienes que llenarte. Yo también tengo que llenarme a diario del Todopoderoso para poder aprender, vivir su voluntad y asimismo enseñar, dar el mensaje del Todopoderoso. Punto número 7. No predican por amor al dinero. No predican por amor al dinero. No predican por amor al dinero. La raíz de todos los males es esto: el amor al dinero. No dice el dinero, dice el amor. La pasión, la entrega, la idolatría hacia el dinero. Vuelven el dinero su Dios o sus dioses. Las personas que son codiciosas, avaras, por amor al dinero hacen y deshacen. Su motivación es servir a Yahweh el Todopoderoso, no enriquecerse. Versículos de sustento, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Leeré acá. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Veamos lo que dice. Les ruego que cuiden el rebaño que el Todopoderoso que ha sido puesto bajo su responsabilidad, y no lo hagan por obligación. Esta parte, cuando dice no lo hagan por obligación, cuando nosotros entendemos, como está resumida la palabra en 2 mandamientos, amar al Todopoderoso por encima de todo, de uno mismo, y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso es que aquí cita no por obligación. Si yo amo a mi prójimo, también quiero que mi prójimo se salve del fuego eterno, del infierno y del lago de fuego. Libro de Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15. Más que todo en el 15, donde dice: y el que no se halló inscrito en el libro, o en este libro, o el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso incluye a Satán, los 7 satanes, ángeles caídos, demonios y el ser humano que se aferró al pecado y no quiso abandonar su condición de pecado, prefirió el infierno, es lanzado al lago de fuego. A este lago de fuego, donde es la aniquilación total de todo ser viviente que caiga allí. Entonces, no por obligación, por amor al prójimo se le predica, por amor al prójimo se ora por él.
o por ella, o por esos hermanos y hermanas, o por esa persona necesitada. Sigo la lectura. Dice, sino de buena voluntad, como el Todopoderoso quiere. Así quiere Él, que no sea por obligación, sino de buena voluntad, por amor al Todopoderoso y por amor al prójimo. Háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero. No por ganar dinero. Qué triste cuando muchos hermanos y hermanas en la fe se les nota a leguas, se les nota, se les respira que tienen es un afán, una codicia y un interés personal enfocados en el dinero. Segunda traducción, cuiden de las ovejas del Todopoderoso que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como el Todopoderoso quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Miren cómo aquí dice ya por ambición. Aquí dice no por ganar dinero. Y aquí ya muestra por ambición, por codicia, avaricia, ambiciosos. Qué triste que haya ese pecado en sus corazones. Esa ambición se vuelve un ídolo en sus corazones. Un pecado oculto. Oculto en ellos, pero es que su cuerpo lo demuestra. Sus intenciones son manifestadas, son conocidas, son visibles. Punto número 3, tercera traducción. Cuiden ustedes de las personas que el Todopoderoso dejó a su cargo, pues ellas pertenecen al Todopoderoso. Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir. Te tiene que apasionar, gustar, agradar, querer, anhelar, servir. El Todopoderoso no necesita colocarte a ti o a mí como sus servidores. Él quiere que tú lo vivas, que sea una necesidad en ti, por el agradecimiento eterno que tanto tú como yo debemos tener por Él. Por eso el servicio, en quienes ejercen el servicio, predicar también esto es un servicio para Él. Primeramente para Él, en honor a Él, en agradecimiento a Él. Y asimismo, Él coloca a los demás seres humanos para que sea el servicio. Es decir, viene de Él, lo experimenta uno y uno se coloca al servicio de Él y entonces Él coloca nuestra humanidad para el servicio de las personas, de los hombres y mujeres y aún hermanos y hermanas que conocen de la palabra. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que al Todopoderoso le agrada, y no por obligación, ni mucho menos para ganar dinero. Mucho menos. Todo queda en evidencia delante de el Todopoderoso. Sigo con la lectura. No por ganancias deshonestas. También se sustenta en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos del 5 al 11 y libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5. Punto número 8. Permanecen humildes y sirven al rebaño. No buscan títulos ni grandeza. Importante. No se busca títulos ni grandeza. Versículos. Marcos capítulo 10 versículos del 42 al 45. Libro de Mateo capítulo 23 versículos del 11 al 12. Libro de Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 5. Punto número 9. Protegen al rebaño de los falsos maestros. Protegen al rebaño de los falsos maestros. Importante porque todos hemos pasado por este punto en algún momento de nuestras vidas, de caer en falsas enseñanzas, falsos predicadores, falsos maestros que enseñan, toman parte de la verdad de la Biblia,
enseñan a su conveniencia y tuercen las sagradas escrituras para ellos beneficiarse. Identifican el error y enseñan cómo evitarlo. Aquí está siempre. No hay falla alguna cuando tú vienes acá. Evitas completamente las falsas predicaciones, falsos maestros, falsos predicadores, falsos mensajes. Versículos, libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 28 al 31. Entrarán lobos rapaces. Ya la Biblia lo advierte, sí o sí, sucedió, sucede y seguirá sucediendo hasta que el Todopoderoso nos llame a su presencia. Libro de Tito capítulo 1 versículos 9 o del 9 al 11 y libro de Judas capítulo 3, punto número 10, perseveran aún en medio de la persecución. La oposición no los hace abandonar su llamado. Como versículo segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Punto número 11. Buscan la gloria, la kabod de Yahweh el Todopoderoso y no la propia. Nada que ver que el ser humano busque su propio reconocimiento. Siempre buscamos es reconocer y que reconozcan es al Todopoderoso. El reconocimiento es para Él, no para nosotros. Solo somos mensajeros, solo eso. Toda la honra pertenece a Yahweh el Todopoderoso. Los versículos, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 18, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 y libro de Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al 24. Punto número 12. Esperan la aprobación. Bendito sea el Todopoderoso. Bendito sea Él. Esperamos la aprobación de Yahweh el Todopoderoso. Solo su aprobación. Solo estamos llamados a dar el mensaje. El conocimiento que recibimos, darlo, porque somos pequeños traductores para que la persona entienda. Nosotros también aprendemos, por supuesto que sí, pero solo somos pequeños traductores. Pero el propósito final es que la persona escuche el mensaje y esa persona se conecte directamente con Él, con el Todopoderoso, por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, otra vez, punto número 2, esperan la aprobación de Yahweh el Todopoderoso, no la de los seres humanos. Su mayor deseo es escuchar al final. Bien, buen servidor y fiel. Totalmente, ese es el mayor reconocimiento que esperamos en aquel gran día cuando estemos delante de su presencia, que el Todopoderoso nos diga, bien, buen siervo o servidor y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho que es Él, te colocaré, te pondré. Y dice, entra al gozo de tu Todopoderoso. Como versículos, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Yahweh el Todopoderoso aprobado. Eso es lo que espero. En aquel gran día escuchar, servidor aprobado. Libro de Mateo capítulo 25, versículo 21. Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 15. Estas características muestran que un verdadero atalaya o predicador de sana doctrina no se distingue por su popularidad. No lo hace eso. Reconocedor de un predicador de sana doctrina. Tiene que pasar por el filtro de las Sagradas Escrituras. El tamaño de su congregación o sus dones visibles, sino por su fidelidad a la palabra de Yahweh el Todopoderoso, ser fiel, sin tener miedo de nada, ni de lo que digan las personas, si se molestan o no. Evidentemente uno va a transmitir el mensaje con sencillez, debe hacerlo, con paciencia y con sustento bíblico. Su obediencia, su integridad
o la integridad de su vida y su compromiso de enseñar la verdad completa, exhortando, corrigiendo y guiando al pueblo conforme a las sagradas escrituras. Conforme a las sagradas escrituras. En esta ocasión que me tocó hablar de los verdaderos, de las características de los atalayas, mensajeros, vigilantes, centinelas de Yahweh el Todopoderoso, es por lo mismo. Tenemos que nosotros ser íntegros ante el Todopoderoso. Hay un compromiso con Él, claro que sí. No es cualquier cosa hablar del Todopoderoso. Esto es sagrado, esto es importante, esto es delicado. Y si todavía, claro que sí, hay personas que hablan con Biblia en mano, predican un evangelio ligado, combinado, diluido, mezclado, para ellos sacar un beneficio propio, beneficio personal, que en la mayoría siempre es económico. Ay de aquellas personas. Ay de aquellas personas que están tomando a la ligera hablar en nombre del Todopoderoso para ellos beneficiarse aquí, cuando se ve que su codicia, su afán es por amor al dinero, usan la palabra del Creador de los cielos y la tierra, que es tan Kadosh, el Todopoderoso, que ni siquiera los ángeles, que no conocen pecado, que también son Kadosh, ni siquiera los ángeles pueden ver el rostro del Todopoderoso. Estos seres de fuego, los serafines, que si con 2 alas cubren sus pies, con 2 vuelan, y con otras 2 cubren sus ojos, porque no pueden ver la santidad del Todopoderoso. Ay de estas personas que toman la palabra del Todopoderoso para hacer un comercio, un negocio. A ellos les digo, arrepiéntanse de lo que están haciendo. Arrepiéntanse antes de que sus vidas sean quitadas de este planeta Tierra y no haya más oportunidad para ustedes de arrepentimiento, sino un horrible juicio por lo que hicieron. A ustedes, predicadores, hombres, mujeres, personas en internet que andan haciendo comercio de la palabra del Todopoderoso, arrepiéntanse. Tírense de rodilla al piso, pidan perdón al Todopoderoso, arrepiéntanse de corazón y no vuelvan a hacerlo más nunca, porque están enceguecidos por los demonios en sus cabezas, creyendo que predicar a la ligera para sacar dinero de esto no va a traer consecuencias a sus vidas. Claro que sí las va a traer. El hecho que todavía estén por allí, aún creando videos o aún dirigiendo congregaciones, y no les haya caído el juicio todavía, no quiere decir que no va a venir. El Todopoderoso es compasivo y por eso todavía no ha demandado mayor juicio, pero claro que viene para el mundo entero. Por toda la condición de pecado, peor que en Sodoma y Gomorra estamos. Peor que en los tiempos de Noé. Peor. Por eso busca hoy mismo, apresuradamente, urgentemente, arrepiéntete de tus pecados. Quien quiera que sea que escuche este mensaje, porque es importante antes de que nos llame a su presencia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que traducido es: bendito seas tú, Yahweh Todopoderoso, Rey del universo. Toda rabá a ti, Abba Padre Abacadosh. Muchas gracias a ti, Abba Padre, Padre Santo, Padre Eterno. Gracias por permitirme, como muchas personas, este momento. Bendice a todo ser humano que se dedique a escuchar estos mensajes. Corrige a mis hermanos y hermanas en la fe para que busquen, igual que yo, busquemos cada vez más y más de ti. Que haya esa comunión uno a uno. Y gracias por este momento, Abba Padre Abacadosh. Que seas tú reconocido en el nombre de Yahushua HaMashiach. Bendita Ruach HaKodesh. Toda rabá a ti. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Shalom Aleichem. Que el Todopoderoso te
te bendiga, hermano y hermana o hermana en la fe en Yahushua HaMashiach.